Bueno, jóvenes, buenas tardes. Hoy damos inicio a la sesión de clase número 10. Con respecto al tema a tratar hoy día es el mantenimiento predictivo, ¿no? Ustedes están llevando el curso de mantenimiento mecánico y de gestión del mantenimiento. Entonces creo que vamos a tocar este tema que es importante en, en la actualidad, ¿no? Vamos a definir qué es el mantenimiento predictivo, ¿no? El mantenimiento predictivo es el que está basado en la determinación del estado de la maquinaria que está operando, ¿no? Y se basa en que las máquinas generalmente dan un tipo de aviso antes de que éstas fallen. Y este mantenimiento predictivo trata de percibir los síntomas para después tomar las decisiones. Entonces, si queremos definir el mantenimiento predictivo, podemos decir que es una técnica para pronosticar el, el punto futuro de la falla de un componente en una maquinaria, de tal forma que dicho componente pueda reemplazarse con base a un plan de mantenimiento, ¿no? Justo antes de que éste falle. Así, el tiempo muerto del equipo se minimiza y el tiempo de vida del componente se maximiza. El uso del mantenimiento predictivo generalmente consiste en que establecemos, en primer lugar, una, una perspectiva histórica en cuanto a la relación de variables que hemos seleccionado para tener en cuenta y la vida útil del componente. Generalmente, si queremos hacer una breve reseña histórica del mantenimiento predictivo, podemos decir que su origen del análisis predictivo se inició por los años 30, motivado generalmente por una necesidad económica, ¿no? Las paradas de máquinas en algunos procesos de producción generalmente implicaban costos altos y se buscaba la forma de cómo evitarlos, ¿no? Lo cual significa a la larga un gran ahorro de dinero. En esta época generalmente se colocaba una moneda o un vaso de agua con agua sobre las máquinas en funcionamiento y en función a estos rudimentarios análisis de aislación, se sabría a grandes rasgos si había que prever reemplazo de cojinetes, ¿no? Generalmente esto en base a una vibración del equipo, ¿no? La metodología generalmente de las inspecciones, ¿no? Una vez que determinamos la factibilidad y la conveniencia de realizar un mantenimiento predictivo a una máquina o a una unidad, el paso siguiente consiste en determinar el o las variables físicas que deseamos controlar, las cuales generalmente tienen que ser indicativas de la condición de la máquina, ¿no? El objeto de esta parte es revisar en forma detallada generalmente las técnicas comúnmente usadas en el monitoreo según condición, de tal manera que nos sirva de guía para una selección general, ¿no? El monitoreo generalmente consiste en obtener una indicación de las condiciones mecánicas o estado de salud de la máquina, de manera que pueda ser operada y mantenida con seguridad y economía. La protección de las máquinas generalmente tiene como objetivo evitar que se produzcan fallas catastróficas, ¿no? Fallas graves, ¿no? Una máquina está protegida si cuando los valores que indican su condición llevan a valores considerados peligrosos, ¿no? La máquina se detiene automáticamente para realizar el mantenimiento correspondiente. El diagnóstico de fallas.
generalmente tiene como objetivo el de definir cuál es el problema específico, ¿no? El pronóstico de la esperanza de vida, su objetivo, generalmente es estimar el tiempo que podría funcionar la máquina sin riesgo a que se produzca una falla grave, ¿no? En el último tiempo se ha detectado la tendencia generalmente a aplicar el mantenimiento predictivo o sintomático, generalmente mediante el vibroanálisis, análisis de aceite usado y el control de desgastes, etcétera, ¿no? Este tipo de mantenimiento predictivo actualmente generalmente se utiliza o tiene bastante énfasis en grandes empresas, ¿no? Como por ejemplo en las empresas mineras, donde generalmente la maquinaria de equipos con los que se realizan los procesos productivos tiene un alto costo, ¿no? Entonces lo que se busca es minimizar las fallas, ¿no? De tal manera que no se interrumpan los procesos de producción. Generalmente las técnicas aplicadas en el mantenimiento predictivo tenemos uno, el análisis de las vibraciones, dos, el análisis de los lubricantes, tres, el análisis por ultrasonido, cuatro, una termografía, cinco, el análisis por árbol de fallas y el análisis FEMECA, ¿no? Que generalmente está basado íntimamente con hacer un análisis de fallas, ¿no? El análisis de las vibraciones. Generalmente el principal interés de la identificación de las amplitudes de las vibraciones detectadas en la máquina, ¿no? Es su objetivo, ¿no? Y las consecuencias de estas vibraciones mecánicas son el aumento de los esfuerzos y las tensiones, pérdida de energía, desgaste de materiales y los más temidos daños por fatiga de los materiales, ¿no? Además de ruidos molestos en el ambiente laboral. Generalmente las razones más habituales por las que una máquina puede llegar a vibrar es por desequilibrio, desalineamiento, defectos en los engranajes y por una falta de lubricación. Y generalmente el análisis de lubricantes es otra técnica, ¿no? Que se utiliza o se ejecuta dependiendo de la necesidad, ¿no? Algunos análisis son análisis iniciales que se realizan a productos de aquellos equipos que presentan dudas provenientes de los estudios de lubricación. Generalmente tenemos análisis rutinarios que se aplican a los equipos considerados como críticos y de gran capacidad, siendo el objetivo principal del análisis la determinación del estado del aceite, el nivel de desgaste y la contaminación del aceite, entre otros, ¿no? El análisis de emergencia generalmente se efectúa para detectar cualquier anomalía en el equipo, como la contaminación con agua, presencia de partículas sólidas y el uso de productos inadecuados. Otro tipo de técnica que tenemos es el análisis por ultrasonido, ¿no? Este método generalmente consiste en estudiar las ondas del sonido de alta frecuencia producida por los equipos que no son perceptibles por el oído humano, ¿no? Los ultrasonidos permiten detectar generalmente las fricciones en máquinas rotativas, detectar fallas y fugas en las válvulas, detectar fugas de fluidos y pérdidas de vacío, ¿no? Otro tipo de análisis es el análisis eléctrico, ¿no? ¿En qué consiste o cuál es su objetivo? El objetivo de este análisis eléctrico como técnica de mantenimiento predictivo es el de realizar estudios eléctricos sobre aquellos equipos que pueden presentar averías de origen electromecánico. En función de la corriente de alimentación del equipo se pueden verificar las siguientes condiciones: la calidad de la alimentación de la energía eléctrica, el estado del circuito,
el estado de los aislantes o del aislante y el estado del rotor. El análisis por árbol de fallas, generalmente, este consiste o es una técnica deductiva que se centra generalmente en el suceso accidental particular, que es, por ejemplo, son los accidentes, y proporciona un método para determinar las causas que han producido dicho accidente, ¿no? El hecho de su gran utilización generalmente se basa en que puede proporcionar resultados tanto cualitativos mediante la búsqueda de caminos críticos como cuantitativos en términos de posibilidad de fallos de los componentes. Más o menos en esta gráfica nos indica cómo elaborar este análisis, ¿no? De árbol, ¿no? De árbol de fallas, ¿no? Del árbol de fallas, ¿no? Y el análisis FMK, que generalmente es otra técnica muy útil para la eliminación de las características de diseño deficientes, ¿no? Es el análisis de modos y efectos de fallos, ¿no? O análisis de modo de fallos y efectos críticos también se podría decir, ¿no? Como las iniciales nos muestran, ¿no? FEMEI, FEMECA o FEMEA, ¿no? Es el análisis de modos y de efectos de fallas o el análisis de fallos y efectos críticos. La intención que tiene este análisis es de identificar las áreas o ensambles donde es más probable que dé lugar a los fallos del conjunto, ¿no? Del conjunto, ¿no? Que conforman la máquina o el equipo, ¿no? Este método generalmente define la función como la tarea que realiza un componente. Por ejemplo, la función de una válvula es abrir y cerrar. Y los modos de fallos son las formas en las que el componente puede fallar, ¿no? Otra técnica que generalmente se utiliza es la termografía infrarroja, ¿no? ¿Qué es una termografía? Generalmente es un medio que nos permite identificar sin contacto alguno componentes eléctricos y mecánicos más calientes de lo que deberían estar. A menudo una indicación de área de falla inminente e indica también pérdidas excesivas de calor que usualmente son síntomas de aislamiento defectuoso o inadecuado. La cámara termográfica generalmente nos registra la intensidad de la radiación en la zona infrarroja y la convierte en una imagen visible, ¿no? Podríamos decir que es la ventaja de la termografía? Dentro de sus ventajas tenemos una mayor rapidez y máxima eficacia a menos costo para alcanzar los objetivos. Generalmente las plantas industriales necesitan operar sin interrupciones las 24 horas del día, 365 días al año, es decir, su producción es continua, ¿no? Y se realiza un monitoreo de temperatura, o se puede realizar un monitoreo de la temperatura sin costos de averías ni pérdidas de tiempo, ¿no? Como hemos podido ver, hemos analizado o hemos visto cuál es el objetivo de las principales técnicas de mantenimiento predictivo, como es el análisis de vibraciones, el análisis de lubricantes, análisis por ultrasonido, la termografía, el análisis de árbol de fallas y el análisis de GMK, ¿no? O el estudio de modos y fallas críticas, ¿no? ¿En cómo podemos señalar cuál es la importancia de este tipo de mantenimiento predictivo, ¿no? Generalmente este tipo de mantenimiento predictivo es bastante caro y se necesita de manos de, de técnicos, de especialistas que son capacitados
¿no? En realizar estos tipos de análisis, ¿no? Como les digo, esto es generalmente un tipo de mantenimiento predictivo que se emplea en unas grandes empresas, como son, por ejemplo, las mineras, donde si hay un exceso de costos de mantenimiento, esto tiene que bajarse, ¿no? Porque si bajamos el costo de mantenimiento, generalmente el costo de producción tiende también a bajar, ¿no? La importancia de realizar un análisis de lubricantes radica en que tenemos una máxima reducción de los costos operativos, una máxima vida útil de los componentes con mínimo desgaste, máximo aprovechamiento del lubricante utilizado, mínima generación de efluentes. En cada muestra podemos conseguir factores que afectan a la máquina, como son los elementos de desgaste, los contaminantes, los aditivos o condiciones del lubricante, ¿no? Gráficos e historial para la evaluación de las tendencias a lo largo del tiempo, ¿no? Este análisis de lubricantes generalmente se utilizan a motores o componentes que usan el aceite, ¿no? Mediante un análisis del aceite se separan la parte sólida para ver, ¿no? ¿Qué tipo de componente está sufriendo desgaste, ¿no? Y cuál es el motivo, ¿no? Porque generalmente cada componente tiene un tipo de material de fabricación, ¿no? Y en base a esos residuos se puede ver, ¿no? Cómo está evolucionando esto y cómo se podía prever, ¿no? A veces se necesita, por ejemplo, mejores aditivos o mejores condiciones de lubricante para evitar el excesivo desgaste, ¿no? De la máquina o equipo. El análisis por ultrasonido, su importancia radica en que tenemos una detección generalmente de la fricción en máquinas rotativas, ¿no? Nos detectan fallas o fugas en válvulas, nos detectan fugas de fluidos, pérdida de vacío, ¿no? Nos detecta si se está produciendo un arco eléctrico, la verificación de la integridad de las juntas de recintos o estancos, ¿no? De modo que la medición del ultrasonido es una ocasión, generalmente en ocasiones complementarias, con la medición de las vibraciones, que se utilizan generalmente o muy eficientemente sobre equipos que tienen, ¿no? Alta rotación, ¿no? O movimiento de rotación, ¿no? Y que giran a velocidades superiores a los 300 RPM. La termografía, su importancia también podemos decir que radica en que nos permite a distancia y sin ningún contacto medir y visualizar temperaturas de superficie con precisión. Con la implementación de programas de inspecciones termográficas en instalaciones maquinarias, ¿no? Cuadros o tableros eléctricos, es posible minimizar el riesgo de una falla de un equipo y disminuimos las consecuencias, ¿no? A la vez que también nos ofrece una herramienta para controlar la calidad de las reparaciones efectuadas. Ya hemos visto el análisis por árbol de fallas, porque es importante, porque generalmente es de suma importancia, ya que busca el análisis de las fallas desde el punto de origen para así erradicarla desde el principio, ¿no? El hecho de su gran utilización se basa generalmente en que puede proporcionar resultados tanto cualitativos como mediante la búsqueda de caminos críticos, como cuantitativos en términos de probabilidad de fallos de los componentes, ¿no? Que ya lo hemos señalado. Acá tenemos un esquema del árbol de fallas, ¿no? Donde se identifica la falla, se establecen las relaciones, se indican las causas principales, ¿no? Y se van descomponiendo estas causas hasta llegar a las causas básicas, ¿no? Como ven, tiene la forma de un árbol, es por eso que se conoce como análisis de árbol, ¿no? De fallas, ¿no?
Y el análisis FMK, generalmente ya hemos visto también que nos ayuda a la identificación de los modos de fallo, que es probable que se causen problemas, ¿no? En el uso del producto, ¿no? O de la máquina del equipo. Ayuda también a eliminar las debilidades o complicaciones excesivas del diseño y nos identifica los componentes que pueden fallar con mayor probabilidad. Puede también usarse eficazmente para evaluar las causas de parada de las máquinas de producción antes de completar el diseño, ¿no? Como hemos podido observar, esto es la importancia en que radica en planificar o elaborar un plan de mantenimiento predictivo, ¿no? Predictivo. Si bien su implementación es bastante costosa, también significa a largo plazo aumentar la vida útil de la maquinaria y equipos y por lo tanto garantizar un proceso de producción continuo, ¿no? Que va a redundar en, en, en bajar los costos de mantenimiento y tener mayores costos, ¿no? O mejores costos de producción, ¿no? Y en eso radica su importancia de ese tipo de mantenimiento predictivo. Para un poco diseñar la clase, vamos a ver un video donde nos indica para qué sirve el mantenimiento predictivo, ¿no? O se programa una intervención, además de prever el fallo catastrófico de una pieza. El mantenimiento predictivo es un tipo de mantenimiento que relaciona una variable física con el desgaste o estado de una máquina. El mantenimiento predictivo se basa en la medición, seguimiento y monitoreo de parámetros y condiciones operativas de un equipo o instalación. A tal efecto se definen y gestionan valores de prealarma y de actuación en todos aquellos parámetros que se considera necesario medir y gestionar. La información más importante que arroja este tipo de seguimiento de los equipos es la tendencia de los valores, ya que es la que permitirá calcular o prever con cierto margen de error cuándo el equipo fallará. Por ese motivo, se denominan técnicas predictivas. Frente al mantenimiento sistemático por horas de funcionamiento o por tiempo transcurrido desde la última revisión, el mantenimiento predictivo tiene la ventaja indudable de que en la mayoría de las ocasiones no es necesario realizar grandes desmontajes y en muchos casos ni siquiera es necesario parar la máquina. Generalmente son técnicas no invasivas. Si tras la inspección se aprecia algo irregular, se propone o se programa una intervención, además de prever el fallo catastrófico de una pieza y por tanto anticiparse a él. Las técnicas de mantenimiento predictivo ofrecen una ventaja adicional. La compra de repuestos se realiza cuando se necesita, eliminando pues stocks, capital inmovilizado. Las técnicas predictivas útiles y económicas son las inspecciones visuales y la lectura de indicadores. Habitualmente no se consideran técnicas predictivas, pero evidentemente lo son.
Las técnicas predictivas más habituales en instalaciones industriales son las siguientes. Análisis de vibraciones, considerada por muchos como la técnica estrella dentro del mantenimiento predictivo. Trata de establecer la relación entre la vibración que se detecta en una máquina rotativa y el estado en que ésta se encuentra. Se realiza con la ayuda de un analizador de vibraciones. Termografía. Se trata de establecer una relación entre la temperatura superficial de una máquina o instalación y el estado en la que ésta se encuentra. Se realiza con ayuda de una cámara termográfica. Inspecciones boroscópicas. Son inspecciones visuales en sitios inaccesibles que se realizan con una cámara especial denominada boroscopio, endoscopio o videoendoscopio. Análisis de aceites, que tratan de establecer la condición de una máquina lubricada y del lubricante mediante el análisis químico del aceite lubricante, tratando de buscar una relación entre los iones y compuestos encontrados en el aceite y el posible desgaste que la máquina puede estar sufriendo. Análisis de ultrasonidos, que trata de establecer la relación entre el estado de un circuito a presión o vacío, el estado de rodamientos, de elementos sometidos a fricción o de circuitos eléctricos, identificando los sonidos emitidos a determinadas frecuencias. Se realiza con la ayuda de un analizador de ultrasonidos. Análisis de humos de combustión, que busca conocer el estado de equipos en los que se realizan reacciones de oxidación con llama y los gases de combustión generados. Excelente video de Renovatec, ¿no? Que está en YouTube, donde podemos tener una idea más clara de lo que es el mantenimiento predictivo, las técnicas que hemos tocado, ¿no? Lo que son principales para realizar este tipo de mantenimiento predictivo, ¿no? Y los equipos generalmente que se utilizan para realizar este tipo de técnicas, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún interrogante? ¿No? Si no lo quieren hacer ahora, pueden hacer sus preguntas por el WhatsApp, donde les estaré resolviendo cualquier duda respecto al tema que hemos tratado hoy día. Bueno, jóvenes, buenas tardes. Espero que haya sido de su agrado la clase. Nos estamos viendo en la próxima sesión. ¿Ok? Gracias por su participación.